Dios le bendiga a todos en esta tarde ya. Aquí con ustedes su siervo, Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wayland. Allí servimos al Señor en su servicio que Él nos permita hacer por su gracia y para su gloria y honra. Le invito a que nos visite. Allí estamos dando nuestros servicios a las 11 de la mañana, los domingos, como es de costumbre. Y le invito a que nos visite si escucha la palabra, para que escuche la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y recibe el amor de Dios conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. Le invito, si no tiene iglesia local a la que asiste y pertenece y se entiende y comprende el idioma del inglés, porque es una iglesia de habla inglesa. Continuamos ahora con las convocaciones. Ya vimos las primeras 6 y vimos que de las primeras 6, 3 de ellas, la fiesta de las levaduras, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, Dios le exige, le ordena al pueblo de Israel ir a celebrarlas a Jerusalén. Ahora vamos a hablar de otras dos convocaciones santas que encontramos en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco, o para los hebreos el Torah, que son los primeros 5 libros, la ley de Moisés. Y hay otras dos convocaciones santas que las vamos a ver. Primero vamos a hablar del sábado y después vamos a hablar de la fiesta de las lunas nuevas o del principio del mes. Vamos a hablar del día del sábado. Levíticos, capítulo 23, versículos 2 al 3. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Así que es una santa convocación. Serán estas. Se lee allí: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Días de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Fíjese que hay dos importantes detalles, que es día de reposo, día de Jehová. Día de reposo que es de Jehová, en donde quiera que habitéis. La intención era que un día, al menos en la semana, el pueblo de Israel dejara a un lado sus trabajos y se concentrara en servir a Jehová solamente, en dedicar tiempo para Jehová solamente, porque ese es su día y día sagrado, día santo. Fíjese cómo dice el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos 1 al 3. Luego Moisés mandó a llamar a toda la comunidad de Israel y le dijo: estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado para que obedezcan. Tiene 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el 7º día será un día de descanso absoluto, un día santo, dice, dedicado al Señor. Un día santo dedicado al Señor. Y esa era una práctica, y debe ser una práctica buena para todos nosotros también, los hijos de Dios. Podemos trabajar 5 o 6 días a la semana, pero el 7º día, en el caso de nosotros, es el primer día de la semana. En el caso de los cristianos, ahorita vamos a ver por qué. Hay que sacar un día para el Señor. Hay que sacar un día que es del Señor solamente y dejar a un lado todas las demás otras ocupaciones y hasta preocupaciones, y concentrarnos en el Señor, en su palabra, en servir al Señor. Vamos a leer unos versículos para que veamos entonces cómo es que la iglesia celebra el primer día de descanso como el día de entonces congregarse la iglesia. Leemos primero Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio que quitaba la piedra del sepulcro. Así que ¿cuándo fue que Jesús resucitó? El primer día de la semana, el siguiente día del día del reposo, el primer día de la semana. Así los judíos cuentan los días.
primer día, segundo día, tercer día, el sábado que es el séptimo día y entonces regresamos al primer día de la semana. En Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos a los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y al gozo discurso hasta la medianoche. Pero fíjense cómo dice, el primer día de la semana. Entendemos que desde el principio la iglesia empezó a congregarse el primer día de la semana. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de todos aquellos que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador y estaban de alguna manera proclamando y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. De nuevo, cada primer día de la semana, cuando se congregaban, entonces decía el apóstol Pablo, ponga algo aparte, la ofrenda que estaban recogiendo para llevar a Jerusalén. Permítame ir un poquito atrás y vamos a leer algo importante aquí. Levítico 23, 16. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. 7 días de reposo y el día siguiente es que el primer día de la semana. Así que podemos decir que el día de Pentecostés o el día de la fiesta de las semanas de los 50 días es exactamente el primer día de la semana. Y si leemos el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 1, encontramos que los discípulos estaban reunidos el día de Pentecostés, todos unánimes, el día de Pentecostés. Pero no entramos en controversia. Si usted quiere celebrar el sábado como su día de congregarse o su día de reposo, como algunas denominaciones, incluso algunas iglesias bautistas se congregan los sábados, usted tiene ese derecho, usted tiene esa libertad. Si entonces es el domingo, como nos reunimos la mayoría de las quizás otras denominaciones, incluyendo los bautistas, entonces nos reunimos el domingo. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo conforme a lo que pueda haber en esa discordia de sábado o domingo. Colosenses 2, versículos 16 al 17. El apóstol Pablo trabajando sobre ese tema. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, que vamos a hablar después, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Si celebramos sábado el día o si celebramos domingo el día, no es una materia para juzgar o juzgarnos. Dice más adelante el libro de Romanos, capítulo 14, o antes, versículos 5 al 8. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Importante, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que mientras estamos en vida o cuando hayamos muerto e ido los creyentes a la presencia del Señor seguimos siendo. Y enfatizo en esas últimas palabras, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea sábado, sea primer día de la semana, vivimos para el Señor, sea aquí en la tierra, sea en los cielos, servimos al Señor y somos del Señor. Padre, gracias. Una vez más, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor amado. No es cuestión de juicio, no es cuestión de faltar respeto, Señor, o crear diferencias, Padre amado. Si queremos celebrar el día de reposo o si queremos
celebrar el día de la primera día de la semana. Padre Santo, tu palabra nos enseña que, Padre Santo, el que lo haga consciente, Señor amado, de lo que está haciendo para agradar al Señor. Porque vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. De Él somos y a Él pertenecemos. Gracias, Padre. Pues en nombre de Jesús que oramos. Amén.